Arrancamos entonces ahora. Bueno, para aquellos que no nos conocen, somos Florencia y Viviana de Colmeña. Nosotros en Colmeña nos dedicamos a acompañar procesos de desarrollo humano, y por eso Invensis nos ha invitado en toda esta serie de charlas para, como dijo recién Gaby, poder un poco también explorar la dimensión humana. Junto con este cambio tecnológico que estamos experimentando los humanos, también hay un cambio que estamos experimentando dentro de nosotros, en nuestra propia tecnología humana, y eso es un poquito el lugar desde donde nosotras venimos a compartir las distintas charlas que traemos. Así que esperamos sumar desde ahí. Y hoy particularmente, siguiendo a Otto Scharmer, profesor del MIT, que varias veces lo hemos traído en nuestra charla, creador de la teoría U, vamos a contarles cómo cree él que estamos operando los seres humanos, por lo que estamos generando los resultados colectivos que nadie quiere. Él basa todo un poco su teoría en cómo aprendemos, ¿no?, los seres humanos, y su gran preocupación es cómo hacer que generemos los resultados que queremos, en lugar de estar sosteniendo estos resultados que emergen a partir de nuestras propias acciones individuales, pero probablemente, si nos pregunten a cada uno de nosotros, no es lo que querríamos estar viviendo. Si bien nosotros ya hablamos en otras charlas anteriores sobre este tema, esta vez lo vamos a traer desde otro lugar, más desde el lugar individual. ¿Qué nos pasa a nosotros? Desde qué puedo hacer yo para salir de operar de esta forma en la que estamos operando, para crear resultados colectivos diferentes. Así que los voy a dejar con Vivi para que ella comience a compartirles a dónde vamos en la charla de hoy. Muy bien. Bueno, voy a pasar yo, entonces. Bueno, lo que venimos observando, ¿no?, es que hay un cambio profundo que viene sucediendo desde fines de los años 90 hasta el momento actual. Y esos cambios que vienen sucediendo han sido profundos y a su vez sutiles. Y podemos específicamente ver en dos dimensiones, ¿sí?, que el mundo se está transformando. Y un poco lo que quiero hablarles yo son de estas dos dimensiones que observamos, ¿no? Esperen que los voy a achicar un poquito porque me pierdo de mi propia pantalla. Ahí está. La primera dimensión es el aumento de la disrupción. Y esto no es algo que sea nuevo, ¿no?, seguramente para ustedes escuchar. Disrupciones tales como los cambios tecnológicos, problemas que podemos observar en relación al cambio climático, guerras, pobreza, temas de polarización, como podemos ver que estos temas cada vez parece que son mayores, que vienen en aumento y que no están retrocediendo, ¿no? Mismo disrupciones que tienen que ver con las personas, cómo cada vez parecen más grandes estas brechas y la aceptación entre cada uno de nosotros, donde ni siquiera se puede aceptar o validar que el otro piense distinto, ¿no? Entonces vemos que esta disrupción viene en aumento. Y la pregunta es, si estas disrupciones que vienen de afuera, que vienen del exterior, justamente vienen desde afuera, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Hay algo que podemos controlar en relación a estas problemáticas? Y como dice esa frase, ¿no?, bastante usada, no podemos evitar que las olas aparezcan, pero sí cómo las vamos a surfear. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer con esas disrupciones? ¿No? ¿Hay algo que podamos hacer? ¿Qué es lo que determina cómo nosotros respondemos a esas problemáticas que vienen de afuera? Y
Lo que nosotros sí podemos hacer es ver qué vamos a hacer con esas problemáticas. ¿Qué respuestas queremos dar? ¿Quiénes queremos ser frente a eso que está sucediendo ahí afuera? ¿Y qué es lo que determina el tipo de respuesta que nosotros podemos dar? Bueno, acá lo más importante, lo distintivo, es que el tipo de respuesta que podamos dar va a estar estrechamente ligado a la capacidad que tengamos cada uno de nosotros de darnos cuenta que lo que está sucediendo ahí afuera es un fiel reflejo de lo que nos pasa a cada uno de nosotros por dentro, como seres humanos. Si ahí afuera lo que estoy viendo es violencia, es poder darme cuenta, entonces, qué es lo que pasa conmigo en relación a la violencia. ¿Dónde estoy yo en relación a la violencia? ¿Estoy cultivando la compasión? ¿Estoy cultivando el ser tolerante, el ser paciente, el validar al otro? Si lo que veo ahí afuera es, no sé, gente que pelea, bueno, ¿cómo estoy siendo yo en relación a eso? ¿No? Y eso es lo que va a determinar la forma en que respondemos, qué tanto me observe a mí mismo, qué tanto yo cultive dentro mío eso que quiero ver en el afuera. Y la segunda dimensión, que también observamos, que se está transformando y que está estrechamente ligada con el aumento de la disrupción, y ahora lo vamos a ver, es el aumento de la ausenciación. ¿Y qué es esto de la ausenciación? Es imposible que entendamos el concepto de ausenciación o estar ausentes sin ver la otra cara de la misma moneda, que es la presenciación, o el estar presentes. Y estamos más acostumbrados a escuchar esto del estar presentes, parece como que hasta está un poco de moda, ¿no? El cómo estar conectados, cómo estar presentes en el aquí, en el ahora. Y tenemos claro cuáles son los beneficios. No en vano cada vez escuchamos más que mismo dentro de las organizaciones se plantean espacios de meditación, se incentiva a la gente a hacer yoga. Parece que los beneficios están claros. Pero parece ser que lo que no miramos son la otra cara. ¿Qué pasa con la ausenciación? ¿Y cuáles son las consecuencias de que actuemos desde la ausenciación? ¿No? Y en el estar ausentes vemos justamente lo contrario. Vemos que tenemos relaciones de las cuales estamos desconectados con los otros, desconectados con nosotros mismos, desconectados del mundo en que nos rodea. Pareciese que en vez de actuar con la mente abierta, con el corazón abierto y con la voluntad abierta, estamos chup, 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 ¿no? Como todos cerraditos en nosotros mismos. Y eso es el estar ausentes. ¿Y cómo se relaciona esta dimensión que vemos que viene aumentando de la ausenciación con las disrupciones? Porque justamente muchos de nosotros, por no decir la gran mayoría de nosotros, estamos dando respuesta a las disrupciones del exterior desde un estado de ausencia. Y acá les voy a compartir cuáles son estos tipos de respuestas que aparecen hoy en el mundo, ¿no? El primer tipo de respuesta le llamamos el del salir del paso, que no es más que negación. Es, veo las disrupciones que hay afuera, veo el problema que hay con el cambio climático, veo el problema que hay con las guerras, con la pobreza. Yo todo eso está ahí. ¿Lo veo? No lo veo. Desde la negación no doy ningún tipo de respuesta porque lo estoy negando. Entonces sigo con mi día a día, sigo en lo operativo, sigo como actuando dormido. Así voy por la vida. Lo de siempre. Y ojo que cuando hablo de las disrupciones, este tipo de respuesta también habla de las disrupciones que puedo ver dentro de mi organización, dentro de mis relaciones, dentro de mis vínculos, dentro de mi casa, con mi familia. Entonces, ¿estoy negando esos problemas que hay ahí afuera? ¿Estoy actuando y dando respuesta desde ahí? Y ocurre más de lo mismo. Sigo mi día a día, tengo el mismo tipo de conversaciones, en la oficina tengo el mismo tipo de reuniones, como si nada sucediese, hago las mismas declaraciones. Y ese es el tipo de respuesta que doy. Nada cambia.
pero la disrupción continúa en ascenso, ¿no? El segundo tipo de respuesta que damos es este que les decía, el de la ausenciación. ¿Y qué es lo que pasa en esta instancia? Es que no es que estoy negando que ese problema está, que esa disrupción está, veo que está, pero lo que hago es que como que creo un muro. Sí, eso está. Yo veo que hay pobreza, veo que hay un problema en relación a tal equipo de trabajo. Yo eso lo veo, pero es problema de ellos. Yo con eso no tengo nada que ver. Es como que hay una muralla entre lo que sucede y mi persona. Entonces, bueno, lo que se genera en realidad es más caos, porque eso sigue estando, eso sigue provocando disrupciones dentro de mi sistema, ¿no? Dentro de mi familia, dentro de mi organización, dentro del mundo. Pero yo no veo como que eso tenga nada que ver conmigo. Hay una clara separación entre yo y el otro, entre nosotros y ellos. El problema es de ellos, el problema es de él, el problema está fuera. Entonces, una vez más, no hay nada que estemos haciendo para que eso cambie. No estoy dando ningún tipo de respuesta, en realidad, ¿no? Y por último tenemos un tercer tipo de forma de dar respuesta. Y le llamamos el de avanzar, el de abrirse. Y este es el de la presenciación, el estar presente. Es el, veo que el problema está, pero lejos de decir es un problema que está afuera, es decir, yo soy parte de este sistema, yo soy parte de este problema. Y quizás uno diga, pero ¿yo qué tengo que ver con la pobreza? ¿Pero yo qué tengo que ver con que aquel equipo de trabajo se estén peleando, se lleven mal o no pueden resolver sus problemáticas? Bueno, si me quedo en esa ausenciación, nada va a cambiar. Y a veces, también, mi forma, ¿no?, de ausentarme y decir, bueno, eso no tiene que ver conmigo, es una forma de dar respuesta también. No me estoy haciendo cargo, y en la medida en que yo no me vea como parte de ese problema, nada va a cambiar. Entonces, estas formas de dar respuesta, siempre suceden. Siempre están sucediendo, aunque no lo veamos. El problema es cuánto tiempo pasa entre que negamos los problemas, en que decimos sí hay problemas, pero yo no tengo nada que ver, realmente me hago cargo de ese problema. ¿No? Por ejemplo, ¿cuánto tiempo se negó el tema de la capa de ozono? Un montón. Hasta que algunos dijeron, bueno, sí, hay que hacer algo, yo, bueno, que los otros hagan. Hasta que finalmente decimos todos, bueno, acá hay que hacer algo. El tema es que a veces el tiempo que pasa, pueden ser días, pueden ser semanas, pueden ser meses, pueden ser años, pueden ser décadas. ¿Cuánto tiempo nos lleva como seres humanos o como humanidad a hacernos cargo de los problemas que nos atañen? ¿Cuánto tiempo pasa hasta que yo me hago cargo de un problema que hay en mi familia, en mi empresa? ¿No? Porque cuanto más tiempo pase, más se desgasta el sistema. Sigue aumentando, se va haciendo como una bola de nieve. Entonces el gran desafío hoy tiene que ver justamente con cómo hacemos para que ese tiempo de hacer el proceso sea más rápido. ¿Sí? Y yo acá tengo como, estaba pensando para bajárselos un poco a tierra en algún ejemplo puntual, y se me venía a la cabeza, yo viví 16 años en Buenos Aires, y me acuerdo que cuando me mudé, al principio me daba miedo manejar, así que estuve como sin auto 2 años, hasta que un día dije, bueno, no, me tengo que animar a manejar en estas calles, y bueno, ahí me compré mi autito, no voy a decir la marca para no generar problemas, pero me acuerdo, bueno, me compré el auto, y me costaba un poco adaptarme a Buenos Aires. Entonces todos los fines de semana yo me venía a Montevideo a visitar a mi familia, todos los fines de semana. Cuestión que desde que yo me compré ese auto, me venía los viernes a Montevideo, me volvía los domingos a Buenos Aires, el lunes me subía al auto y el auto no arrancaba. Muerto. Entonces, bueno, me acuerdo que fui hasta el concesionario y le dije, mire, tengo un problema, algo está pasando porque cada vez que dejo de usar el auto por 48 horas no arranca más. Entonces, no, bueno, a ver, tráigalo.
La primera respuesta que me dieron fue, bueno, usted dejó las luces prendidas. No, pero yo estoy segura que yo soy súper como controladora en ese aspecto, siempre me fijo que esté todo. No, no, señora, usted algo dejó enchufado, era la época en que habían esos GPS que uno enchufaba también. Bueno, habrá dejado enchufado el GPS, habrá dejado las luces prendidas. Bueno, siempre había como alguna excusa, pero el problema, o sea, no había un problema con el auto. Estaban en negación total y absoluta. Hasta que, bueno, esto empezó a suceder una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces. Llegó un momento, ¿cuánto tiempo pasó? ¿No? Hasta que dijeron, bueno, evidentemente hay un problema con el auto, no puede ser que la señora 50 veces le suceda lo mismo. Entonces, bueno, ahí dijeron, bueno, sí, ¿sabe qué? Evidentemente el problema, hay un problema con el auto. Tráigalo que lo vamos a ver. Y ahí empezaron. Ahí pasaron a la ausenciación. Hay un problema, pero ¿qué pasó? Se empezaron a tirar la pelota entre los distintos sectores dentro de la empresa. El problema es del mecánico que no lo arregló bien. No, el problema es de la parte comercial que no sé qué. No, el problema es de fábrica porque no está bien ensamblado. No, el problema es de... Y así se iban haciendo, ¿no? Cuestión de que el problema no me lo resolvían. Veían que estaba el problema, pero estaba en ausenciación. El problema es de otro. Hasta que pasaron muchas veces de yo como hormiguita, seguir yendo y seguir insistiendo, insistiendo. Y resultó que yo no era la única persona que venía con esa problemática. Y esto se empezó a hacer como cada vez más grande. Eran muchas personas que tenían el mismo problema con la batería. Y ahí fue que las personas de esta organización se miraron entre sí y dijeron, evidentemente acá hay un problema. Hay algo que tenemos que resolver y que lo tenemos que resolver juntos, como organización. Y evidentemente había sido un problema con la partida de ese auto, que había un problema, yo de mecánica no entiendo mucho, pero había algo que no llegaba, la energía no llegaba, por alguna razón no llegaba, ¿no? Y esta es la forma en que sucede. ¿Cuánto tiempo pasa hasta que entre todos nos miramos y decimos, esto es un problema, y si queremos solucionarlo, tenemos que hacerlo de manera conjunta? Y esto es algo que nos atañe a todos, ¿no? Para que me suene el celular, voy a sacar. Entonces, justamente, cuando decimos cómo podemos acelerar este proceso, bueno, el tema es que para acelerar el proceso, como decía antes, lo que tenemos que poder es detenernos, es mirarnos. Y ese es uno de los desafíos más grandes que tienen los líderes en las organizaciones hoy. ¿Cómo generan esos espacios para que las personas salgan del operativo, paren, observen cómo están haciendo lo que hacen, quiénes están siendo cuando hacen lo que hacen? Esos espacios son fundamentales hoy, en las organizaciones y para cada uno de nosotros en nuestra vida misma, ¿no? Poder parar, detenernos, mirarnos al espejo, observarnos, y de vuelta darnos cuenta que eso que sucede afuera no es más que un reflejo de quiénes estamos siendo nosotros, cada uno de nosotros. Es dejar de vernos como seres individuales en el mundo, dejar de vernos como desde el ecosistema, para pasar a darnos cuenta de que no hay separación, no hay un nosotros y un ello, no hay un yo y un otro, somos todos parte de lo mismo, y poder empezar a tener esta mirada ecosistémica que es la que nos permite dar respuesta a estas disrupciones cada vez mayores. Como bien decía Gandhi tanto tiempo atrás, pero que no deja de tener validez, ¿no? Si quieres cambiar el mundo, cámbiate a ti mismo. Y es en base a esto a lo que va nuestra conversación de hoy. Ahí, Florcita, creo que te di el control, si querés seguir pasando vos, si no, decime y te ayudo. Sí, te diré porque... Ahí está. Sí, pensé que no estaba respondiendo, pero respondió. Y yo me pregunto, lamentablemente no les veo las caras, porque eso me encantaría para saber dónde están ustedes. ¿Dónde están ahora? Bueno, si quieres, Flor, pueden ir activando la camarita, los que quieran, para que se puedan ver. Me gustaría, aunque sea por el chat, que pongan
así, como la primera impresión de lo que escucharon, para ver cómo seguimos esta segunda mitad de la charla. ¿Por dónde andan? Me encantaría ver el chat, pero no lo veo ahora. Si Vivi lo ves y me contás, porque... Sí. Dice, hay una empresa, no recuerdo su nombre, que habla de T y TT. T es hacer las tareas y TT es tomarse el tiempo para ver cómo transformar las tareas. Está buenísimo. Buenísimo, sí, sí. ¿Qué otra cosa les apareció con esto? Ahora sí, Acá dicen, ¿estás leyendo vos? Ahora sí apareció, antes no lo veía, ahora me apareció. Dice, acá yo me siento muy identificada con la historia de Vivi, se ve que le ha pasado algo ahí parecido, depende de uno la actitud que tenga ante la situación. Sí, eso también suma para ver cómo sigo adelante, ¿no? Cómo sostengo, y sobre todo también la paciencia, porque a veces los procesos, estas fases que Vivi nos estuvo contando, no son de un día para el otro. Y si bien lo que buscamos es acelerar ese proceso es orgánico, y no es porque yo simplemente lo piense que va a cambiar. Si el trabajar mi presencia va a hacer que yo como individuo acelere ese proceso. Pero es desde la conciencia de cada uno que ese proceso va a ir evolucionando y va a ir desde esa fase 1 a la fase 3, donde nos podemos hacer cargo colectivamente. Bueno, yo volviendo un poco con esta imagen, y a partir de lo que Vivi compartió, es que entiendo que todos y cada uno de nosotros en algún momento nos vemos aturdidos, no sé ustedes, pero por lo menos yo cada tanto me veo como que la realidad me supera, me veo como ese hombrecito ahí al borde del abismo, sin tener como mucha claridad cómo hacerme cargo de todo lo que viene sucediendo. Porque una cosa es como, bueno, tengo un problema particular con mi hijo, tengo un problema en el trabajo, entonces, bueno, en esa pequeña fase que primero digo, bueno, esto debe ser por única vez, y después voy viendo que esto se repite y me hago cargo, pero el tema es cuando nos pasa todo esto todo el tiempo, todo junto, ¿no? O sea, cuando empieza a pasar esto es como si de golpe empezaran a aparecer hazers por todos lados, ¿no? Y todo empieza a explotar. Entonces, por más que en el caso en particular mío, que encima intento no leer noticias, como abstenerme de las noticias contadas por otros, de tener mi propia experiencia, y cosas como que me superan. Obviamente, cuando nos atravesó el COVID, incluso la guerra, que siempre la tenemos tan lejos y de golpe parece que estaba encima, la violencia social circundante, o sea, no hay manera de que nos abstengamos de que eso está ocurriendo. Y por supuesto, ya cada vez más difícil es no conectar realmente con la pobreza, con lo que le pasa a las personas, con el hambre, con la depresión, en la que todas estas cosas juntas nos llevan, ¿no? Ya no estamos hablando de una teoría, de algo que sucede o le sucede a algunas personas. Yo creo que de una u otra manera todos y en cada momento estamos siendo como llevados puestos por esta gran ola de estas disrupciones que contó Vivi, que viene y no se detiene. A ver, esto es así porque los seres humanos, y porque el sistema en el que vivimos es un sistema complejo, y en su crecimiento permanente va cada vez haciendo las cosas exponencialmente. En ese crecimiento exponencial, o sea, crecen. El tema es que si lo que crece es lo que trajo Vivi y no hacemos algo
para crear un crecimiento diferente, esto se va a volver cada vez como más acelerado y más disruptivo para cada uno de nosotros. Entonces es realmente un desafío que tenemos que abordar, y por eso a nosotros nos preocupa y nos atañe tanto el compartir estos conocimientos, por lo menos que llegan a nosotros, y que nosotros adherimos y valoramos, y creemos que realmente son como la punta del iceberg para realmente generar y crear ese cambio que queremos ver en el mundo. Si bien desde el 2020 se han empezado a tratar de explicar o ponerle nombre a este contexto en el que estamos viviendo, y muchos de ustedes han escuchado la sigla BANI, ¿no? Como ese mundo en el que vivimos hoy, frágil, ansioso, no lineal e impredecible. Y yo muchas veces me pregunté, bueno, sí, y todo esto es un palabrerío, pero ¿qué es lo que realmente de esto me pasa a mí, no? Y en relación a mi propia experiencia, es que me doy cuenta que de verdad el mundo cada vez parece más loco, y que de verdad todas las cosas son impermanentes. Y a mí eso me provoca en mi cuerpo físico un montón de disrupciones y incoherencias y preguntas de cómo ir adelante, ¿no? Todos los días tengo un desafío tecnológico diferente, todos los días tengo que reinventar mi propio trabajo, todos los días tengo cientos y cientos de miles de información nueva que ya no sé ni cómo voy a leer. Y no sé ni siquiera cómo procesar todo eso. La verdad es que ahora es como que, bueno, todo es un nuevo modelo mental, y ahora tengo que ayornarme a que todo esto ahora es más ágil, más dinámico, y yo sigo estando ahí sentada como diciendo, por Dios, o sea, como todo esto me abruma. Entiendo que, no sé, que tal vez muchos de ustedes también están ahí, ¿no? Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago yo desde mi lugar? ¿Qué hago frente a todo esto? Y la verdad es que en lo personal, encima con mi mudanza, yo me mudé también de Buenos Aires aquí a Uruguay, justamente en el 2020, en el medio de toda esa revolución. Así que justamente para mí esto que les estoy contando es muy personal, digamos, ¿no? Todo esto me abordó. Y realmente estas teorías me ayudaron a generar un ancla, a poder salir del huracán en el cual, si me meto ahí en el afuera, me pierdo, y esta sensación de volver a mí, volver a mi eje, volver a conectarme, volver a ser tierra, digo yo, ¿no? O sea, aquí, donde estoy yo, ¿qué puedo hacer? ¿No? ¿Qué me pide este momento presente a mí? Esa primer cosa que yo puedo hacer para empezar a operar desde un lugar diferente. Y no caer en la parálisis. Porque si yo veo eso que está todo el tiempo dando vueltas, ¿saben qué me pasó? Me agarró un vértigo que me dejó en la cama. Eso quiere decir, me paralizó. No había manera. El cuerpo también nos trae estos mensajes, ¿no? Entonces, efectivamente, esto que vimos con Vivi, que es una teoría, nos aborda y nos trasciende. Realmente aparece esa negación, porque es a veces inabordable. No es que yo quiera estar en negación, sino que me aborda, me supera, me paraliza. Lo veo, lo siento, pero no sé qué hacer con eso. Entonces vamos a ir un poco más adelante, ¿no? Por eso, si no, cierro los ojos. Y digo, bueno, me voy a ocupar de lo mío, porque la verdad es que si veo todo esto me aburro. Entonces, a pesar de todo eso que pasa, y para ir encontrando como respuestas, lo que queremos traerles es que primero, que sí creemos que es posible, primero en la propia experiencia personal, esto de volver, es como volver a mí, volver a mi refugio, a mi lugar de seguridad, ¿no? Y cultivar ese espacio. ¿Cómo hacer para cultivar ese espacio donde yo me siento segura, donde empiezo a encontrar, que empiezo a tener claridad de cuál es mi propósito y de qué es lo que tengo que hacer ahora? Si yo me paro aparte, en esa mirada donde soy yo y el mundo,
también, como dijo Vivi, como de separación, siento muchísima soledad. Ahora, si yo en ese momento de conexión conmigo me doy cuenta que no soy sola, que no estoy sola, perdón, sino que soy parte de algo mucho más grande, de una red que nos interconecta a todos aparte, es desde ahí que empiezo a sentir que si hay algo que yo cambio en mí, esa red empieza a fluir. Porque entonces yo genero acciones diferentes que tienen un impacto en mi sistema. Primero el más pequeño. Entonces encuentro la paz en ese primer círculo pequeño mío. Si ese círculo está en paz, genera un nuevo círculo de paz. Y ese nuevo círculo genera uno más grande. Y esto, voy a leer textuales las palabras de mi maestro Sosan, que es mi maestro Zen, y él dice así: cuando pasamos de vernos como algo o alguien independiente de todo el resto que existe, y nos podemos observar como parte integral de una trama entrelazada de seres en el mismo lugar de existencia, no importa dónde nos encontremos en este momento de tiempo y lugar, para crear ese cambio que queremos crear. Entonces, el tema es vernos, para mí, como esa gran red donde todos nos conectamos. Y dicho en palabras de lo que trajo Vivi, es pasar de ese ecosistema, ¿no?, donde soy yo contra el mundo, al ecosistema, como trae la teoría U, y por eso tenemos esta imagen acá. En lugar de querer dar un salto inmediato, ven la figura por arriba y encontrar la solución inmediata, o fácil, o rápida, para como tapar, o solucionar, o no conectarme con lo que estoy llamado a hacer realmente en mi profundidad, logro soluciones transitorias. Ahora, si yo voy por el camino de conexión conmigo, si entro a las profundidades, de ver qué es lo que necesito cambiar en mí para que ese entorno cambie, ese es un camino diferente, es un camino con mi propia conexión. Y este es el propósito de Colmenia, pero vino a dar justo, porque en realidad es lo que creemos, que cuando realmente cambio yo como individuo, cambia mi familia, mi equipo de trabajo, cambia mi organización, y eso va a hacer cambiar la comunidad en la que vivimos. Y realmente eso nos inspira a hacer lo que hacemos, y es nuestra inspiración que cada uno de ustedes se inspire a conectar con ese yo interior, para realmente crear ese cambio que queremos ver en el mundo. Y más allá de esto, cuando yo en mi día a día, quería tener un caso muy puntual y un ejemplo, elijo la paz en lugar de la violencia, eso cambia mi día. Imagínense, que a mí me ha pasado, caso personal, muy común, voy en el auto, ¿no? Voy en mi mundo, como ahí, y alguien me empieza a tocar bocina de atrás. Me empieza a tocar bocina, ¿y qué empezamos a hacer? ¿Pero qué le pasa? ¿Cómo puedes? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué quiere? ¿No? Otras palabras capaz que dice, ¿no? Que está como loco, pero en lugar de tomarme un minuto, y en lugar de empezar a sacar mi violencia contra esa persona, que la verdad es que desconocemos lo que le pasa, pero efectivamente algo le pasará distinto a lo que me pasa a mí, y decir, hacer lugar y decir perdón y dejarla pasar. Porque yo tengo un ritmo en este momento y él tiene otro, pero si en lugar de manifestar, fíjense en esas cosas tan chiquititas, esa violencia, ejerzo en ese minuto un instante de paz, mi día cambia. Porque si yo me engancho con eso, ahí entramos a iterar. Así que la invitación es muy concreta de la charla de hoy. No es irnos por las ramas, sino es hacer esas pequeñas elecciones. Ese minuto de silencio. Es un poco como trajo Vivi, es cambiar esto de elegir la humildad a cada momento en lugar de la arrogancia.
la compasión en lugar de la intolerancia. Cuando me fijo en qué consumo, qué elijo, qué compro. Si cada una de estas cosas cambia, y la cambiamos desde nosotros, toda esa red de nuevo colectiva va a cambiar. Son esas pequeñas acciones que empiezan a activar el campo colectivo. Hay un campo inconsciente que opera. Capaz que todo esto es como para otra charla, pero es desde ahí que todo empieza como a resonar en otra vibración. Y es ahí donde cada uno elige hacerse responsable. Y es desde esa responsabilidad que llegamos a la presenciación que estuvo hablando Vivi cuando comenzamos. Entonces, para ir por lo menos pasando a lo que tenemos, a lo próximo previsto, salimos de actuar de la inercia, de la reacción, y realmente accionar desde la elección, desde esa condición interior que necesitamos cultivar para que realmente nuestra operación, nuestra manera de operar, salga de esa operación automática y pueda volverse consciente y elegible a cada momento. Lo que le queremos dejar es que, por supuesto, esta habilidad se puede desarrollar. Y hoy hay un montón de maneras para trabajarla, a través de un montón de distintas herramientas. Pero es importante que nos ocupemos de desarrollar esa condición interior, porque realmente el mundo, la realidad en la que estamos viviendo, va a seguir creciendo exponencialmente en complejidad. Entonces, nuestra invitación, o la invitación, es para que cada uno de nosotros mantenga esa conciencia plena en desde qué lugar queremos accionar para poder salir de estos resultados colectivos que estamos creando, que a ver, tratamos de ponerle nombres como dije al principio, pero en realidad no es que esa realidad se creó sola, esa realidad la creamos nosotros. Entonces, para salir de esa fragilidad, para salir de ese mundo inentendible e incomprensible, nosotros tenemos que crear propósito. Tenemos que anclarlos. Y le traje a Vivi un poco esta imagen que me vino hoy, es que en realidad nos tenemos que volver como seres humanos árboles para mí, ¿no? Enraizados, súper enraizados con la tierra y con este ecosistema que nos fue dado, porque si no nos volvemos como los globos. Estamos por ahí volando y vamos a salir volando y disparados con lo que hay ahí afuera. Así que esa es la invitación. Y los dejo con Vivi para hacer una pequeña actividad reflexiva. Ahí está, acá hay un mensaje, dice, ser empáticos, promover eso, momentos de paz, dado que ahora estamos todos con muchas situaciones que a veces nos sobrepasan. Sí, tal cual. Bueno, la invitación ahora entonces es hacer un pequeño ejercicio reflexivo. Esperen que no encuentro para pasarlo. Ahí está. Y les vamos a dar unos minutitos, también nos pueden ir poniendo como la manito arriba, a medida que vayan terminando, para hacerse estas preguntas, para reflexionar acerca de cada uno de ustedes. ¿Dónde experimentas un mundo que se está finalizando y muriendo? Y en tu respuesta puedes referirte tanto a la sociedad, a tu contexto organizacional o a ti mismo. ¿Dónde vives un mundo que quiere nacer? Ya sea en la sociedad, en tu contexto organizacional, en tu contexto personal. Y por último, ¿dónde has experimentado momentos de interrupción y qué notaste sobre tu respuesta interna a esos momentos? Si estabas dando respuesta desde la negación, desde la ausenciación o desde la presenciación. Quiero traer algo. Cuando decimos un mundo que está muriendo y un mundo que está naciendo, porque capaz no lo dije específicamente, nos referimos a que dentro de este mundo abrumador de todo esto que está acelerándose y que parece que fuese hacia una destrucción, es porque en realidad hay algo que está muriendo, en todo eso hay algo que quiere morir, y hay brotes de muchas cosas nuevas
que están naciendo a partir de este cambio de los seres humanos, a partir de este cambio de conciencia. Entonces la idea es que ustedes puedan reflexionar y ver en su mundo cuáles son esas cosas que ya no queremos más, y cuáles son aquellas cosas que las personas ya se están haciendo cargo y están empezando a cambiar. Así que esa es la invitación. Y la tercera es cambios personales en los cuales ustedes se hayan enfrentado y visto cómo han reaccionado frente a eso. Ahí los dejo pensando unos minutos. En la medida que van terminando, si alguien quiere habilitar el micrófono o su cámara y contarnos, o por chat, son bienvenidos. ¿Alguien que se anime a compartirnos? A veces es difícil salir del Hola, anonimato. Buenos días. Buenos días, María. Muchas gracias por el espacio, primero que todo. Y bueno, me encanta poner la cámara porque siento que ya la virtualidad nos separa bastante, pero en Costa Rica son las 8 de la mañana, entonces así como con el pelo parado y todo. Está muy bien. Bueno, siento que este espacio es muy enriquecedor. Siento que me estoy comunicando con personas que estamos viendo como esos problemas que mucha otra gente ni siquiera los ve. Y por ahí, y lo que yo percibo a nivel personal es como que estoy patinando en barro, porque algunas veces siento que puedo controlarlo, que me siento más tranquila, que trato de invertir en mí, de centrarme en mí, pero por otro lado el mundo y ese exceso de información y como esa aceleración generalizada, personalmente me afecta un montón. Entonces lo que estoy como es como en ese proceso de aprender a que hay cosas sobre las que yo no tengo el control, y entonces como aprender un poquito a sobrellevarlo. Y por ahí, y cuando uno no lo sabe sobrellevar, lo que hace es como gastar demasiada energía e inclusive enfermarse, como decía la compañera. Entonces creo que es súper importante centrarse en poder uno hacer algo para uno y para desde ahí ser ejemplo, o desde ahí poder generar un cambio. Pero si tratamos de generar el cambio desde afuera hacia adentro, yo creo que es imposible. Gracias, María, sí, totalmente.
realmente. Gracias por compartirlo. ¿Alguien más que no quiera compartir su experiencia en relación a esto de frente a esa gran disrupción? Si todavía estoy en algún lugar en negación, cosas que no quiero ver, o simplemente en ausenciación, cosas que creo que, bueno, es responsabilidad de otros. ¿Cuántas cosas nos ponemos en el lugar, por ejemplo, bueno, esto es culpa de los políticos, esto que lo resuelva fulano, ¿no? Muchas veces, en cada uno de nuestros países, ¿no? ¿Cuántas cosas? Bueno, pero yo me ocupo de lo mío y que otro se ocupe de otra cosa. El tema es que hoy realmente los movimientos son colectivos, ¿no? Dentro de las organizaciones también, ya más yendo a las empresas, también tenemos que crear esos espacios de diálogo, donde en realidad se llaman hoy comunidades de aprendizaje, ¿no? Donde creemos esos espacios donde distintas personas de distintas disciplinas dentro de la organización pueden empezar a conversar y empezar a mirar las cosas con distintas miradas interdisciplinarias para ver qué hacen frente a las problemáticas que los están abordando. Creo que hay muchos espacios que podemos crear desde este lugar de presencia, ¿no? Desde este lugar de hacernos cargo de los emergentes. Por eso nosotros hablamos de qué es lo que nos pide hoy la realidad emergente. ¿Qué es lo que nos pide? ¿Qué es la realidad emergente? Son todo este cúmulo de cosas que están ocurriendo, pero ¿qué me piden a mí? ¿En qué yo me conecto, me puedo conectar y puedo desde ahí tomar una acción consciente y responsable, digamos, ¿no? Para hacerme cargo de esto y con otros, a su vez. Crear eso. ¿Quién más quiere compartir? Nos quedan unos poquitos minutitos, nos gustaría como escucharlos. Escucharlas. Ay, perdón, cambié de slideshow, pensé que ir al chat, a ver si había algo. No. Algo que les haya provocado la charla, así como trajo María, algo que nos quieran compartir. Bueno, si no, esperamos que se lleven cada uno de ustedes su reflexión personal, aunque quizás no es el momento, no es el lugar para compartirlo, pero por lo menos que sí hayan podido parar y observarse en dónde está cada uno de ustedes, ¿no? Creemos que eso es, y será lo que nosotras queríamos que se quede. Así que ojalá haya sucedido. Y para cerrar, los queremos dejar con esto que creemos nosotras, es que existe la posibilidad de poder evolucionar y transformarnos como seres humanos, que hay nuevas prácticas, nuevas miradas que están surgiendo por todos lados. Hay proyectos que son realmente alentadores, y que es imprescindible que conectemos con aquello que está queriendo emerger, con ese futuro que nos llama a actuar aquí y ahora. Y desde ahí, desde ese lugar, con esa conexión, con ese propósito, ir realmente en busca de ese propósito, que hoy se habla tanto, pero que más que hablarlo es realmente buscar la conexión individual con eso, y desde ahí salir a buscar ese colectivo que tiene ese propósito, y de manera comprometida, responsable y colaborativa, ya no haciendo solos, sino hacer con otros, para que en realidad, para mí el anhelo más grande es realmente poder dejarle a mis hijos una realidad que puedan vivir, y que puedan salir de ese lugar de miedo donde creen que el futuro no es posible.
y realmente eso me preocupa y me angustia todos los días, porque los escucho a mis hijos adolescentes preguntarse a mi hija, y eso me emociona, si va a llegar a cumplir 15 años. Y es súper fuerte preguntar eso, que te pregunten eso. Así que realmente creo que como seres humanos tenemos un gran compromiso de transformar esa realidad para que puedan vivir sin miedo. Eso. Me emocionó acordarme eso, así que bueno, con eso los dejamos hoy. Muchas gracias, Flor y Vivi. La verdad que, como siempre, tocándonos el corazón. Importante tener estos espacios. Vamos a seguir informándoles, bueno, al equipo de Invencis, obviamente en nuestro chat, y vamos a estar publicando en nuestras redes sociales los próximos eventos, así que los esperamos con mucho gusto. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Gaby. Ahí justo preguntaba María, le estaba contestando el chat, pero ahí están nuestras redes. Si nos querés escribir y estar en contacto, por supuesto que sí, que tenemos muchos de estos espacios, así que siempre bienvenida. Gracias a todos, gracias Gaby, gracias. Gracias, nos vemos en la próxima. Esta mañana. Que tengan un feliz día. Chao, chao.